Ok, hola a todos y a todas, buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar. Muchas gracias por estar aquí. Os presento la doctora Carolina Rigotti, que es especializada en menopausia, que hoy nos presentará el sistema terapéutico Cares Flow y os explicará también su experiencia con, con los tratamientos. Y vamos, una cosa importante, todas las preguntas la haremos al final y también este webinar será grabado. Entonces, os pido por favor, si no queréis salir, de cerrar la cámara y el micrófono también lo vamos a cerrar nosotros. Y podemos empezar y que tengas un buen webinar. Gracias, Silvia. De nada. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me ha presentado Silvia, está más que bien lo que ha dicho. Yo soy ginecóloga y me he especializado en menopausia y es por eso que hoy veníamos a compartir un poco la experiencia con este tratamiento innovador de Cares Flow, sobre todo para presentárselo a colegas, para que conozcan que es algo nuevo que podemos hacer para beneficiar a nuestras pacientes. Así que vamos entonces a empezar. Les comparto aquí, vamos a empezar aquí. Bueno, muy bien, bueno, la presentación de Cares Flow y estos son los principales temas que vamos a tratar, un poco a hablar de las patologías en las cuales lo podemos aplicar, cómo ha sido el producto en sí, cómo se descubrió y cómo funciona, las patologías y cada protocolo de trabajo y nuevos estudios que están en proceso para darnos más evidencia científica a favor de estos tratamientos. Con respecto a las patologías, esto es algo que la mayoría de nosotros los ginecólogos vemos a diario, no es ninguna sorpresa lo que les muestro aquí porque está claro que sobre todo pacientes que tienen atrofia vulvovaginal en la menopausia o candidiasis recurrente, chicas jóvenes, las vemos todos los días en la consulta. Luego obviamente tenemos otras consultas que son muy frecuentes, pero para que vean cuáles son las patologías principales que podemos tratar con este dispositivo, la atrofia sobre todo está apuntado a la menopausia, ¿no? Pero también hay otras circunstancias de atrofia en las cuales podríamos aplicar el tratamiento, que ya lo hablaremos, el árbol uretral, la candidiasis recurrente, y la incontinencia urinaria, el líquen y las vestibulitis son algunas de las patologías que podemos tratar. Básicamente lo que se ha descubierto con este nuevo tratamiento es que podemos combinar dos elementos naturales que de por sí, en separado, digamos, ya conocíamos efectos benéficos y cómo funcionaban y cómo interactuaban con los tejidos, y al sumarlos obtenemos justamente un efecto sinérgico en el cual logramos un beneficio aún mayor. Por un lado, el oxígeno en alta concentración, que ya sabemos que nos funciona muy bien en cuanto a la regeneración, a la neovascularización, la neoangiogénesis, y que tiene un efecto antibacteriano y antiinflamatorio, y sumado al ácido hialurónico, que también es muy bien conocido, sobre todo por las mujeres, porque nos encanta para la cara, porque nos deja muy hidratada el rostro también, pero todos los tejidos que reciben ácido hialurónico responden de la misma manera y se hidratan, permitiendo además una mejor comunicación intercelular y Sì, mantener esta elasticidad de los tejidos, ¿no? La elasticidad, la plasticidad, además de la humectación. doctora, perdona, sì, non vemos ¿cómo se dice? La presentación. ¿No? No, perdona, ya Ah, nos vemos a bueno, ti. vamos a Sí, ponerlo de porque tenemos una presentación, sí, que hemos preparado, de manera que se pueda... nuevo. Como la había puesto para compartir, igual pensé que la Vale, estoy viendo. puede ser que está abajo. Ahora la volvemos a poner. Sí, sí, A ver, es muy ahora interesante.
Vale, sí, aquí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, Vale. se puedes ampliar Sí, ahora lo la ponemos aquí. pantalla. Lo que Sí, decíamos recién de las patologías, que igual, bueno, ya más o menos. perfecto. Gracias. No, por favor, menos mal que me dijiste, Silvia, porque yo hablaba convencida de que estaban viendo lo mismo que yo. Sí, no, ya estábamos aquí, ¿no? La sinergia de los dos elementos. Exacto, aquí estábamos hablando Perfecto. de cómo estos dos elementos naturales combinados hacen un efecto sinérgico y logramos un beneficio aún mayor que con los componentes por separado por estas características que tiene cada uno, ¿no? Aquí vemos, bueno, básicamente el mecanismo de acción del oxígeno en altas concentraciones que promueve a través del factor de crecimiento endotelial vascular la neoangiogénesis. A su vez, estos vasos son los que luego van a recibir el ácido hialurónico. Entonces, es justamente ahí donde se da la sinergia. Aumenta la síntesis de colágeno, el oxígeno. Esto no solo sabemos que aumenta la síntesis, sino que además ese colágeno va a ser hidrolizado de manera correcta y adecuada para que su función sea correcta y adecuada, y no como sucede en los ambientes con oxígeno a concentraciones bajas, donde, por ejemplo, la cicatrización se ha mostrado que se demora mucho más. Estimula el metabolismo de los fibroblastos, y todo esto finalmente nos lleva a que la mucosa reciba un efecto hidratante aún mayor, ¿verdad? Bien. Como publicaciones científicas hay un montón. Yo me detuve principalmente en las que fueron para mí más, bueno, más importantes, o en el sentido de que iluminan un poco en situaciones puntuales donde nosotros realmente los médicos necesitamos una orientación. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Ya está muy publicado en muchos de estos estudios el uso y los beneficios en el tratamiento vulvovaginal de la atrofia, sobre todo, o sea, para la posmenopausia, ¿no? Pero también hacer foco en esto donde nosotros contamos con límites para tratar a las pacientes como las que han tenido cáncer de mama. Las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama tenemos una gran cantidad de productos que son cremas, que son cosméticas, que no cumplen en realidad la función que nosotros queremos lograr, y hemos encontrado en este dispositivo realmente una herramienta útil y sobre todo segura para tratar estas pacientes. Yo creo que esto es algo que realmente cambia mucho la práctica y el futuro también de estas pacientes, porque van a tener una mejor calidad de vida sin duda en su supervivencia al cáncer. Obviamente que también está de decir, las pacientes con candidiasis vulvovaginal crónica, recurrente, que son policonsultadoras, que las hemos tenido todos en la consulta, que ya no sabemos más qué darle, también estos estudios han aclarado de que esta combinación de oxígeno y ácido hialurónico es súper beneficiosa, eficaz y segura también, en reducir las recurrencias también. No me voy a extender mucho porque si no vamos a estar cortos de tiempo, pero bueno, estos son algunos de los trabajos que se han publicado y que nos han aclarado cómo funciona el tratamiento este combinado, y obviamente haciendo foco en la menopausia, también el síndrome genitourinario de la menopausia, que es claramente algo que nos acude todos los días a la consulta, ¿no? Luego aquí tenemos otros estudios que están en curso, que se están haciendo, que serán seguramente pronto publicados, y de los cuales les quiero hacer foco en los tres últimos, sobre todo el de, bueno, el del tratamiento postparto. Ya vamos a hacer algún comentario porque ya hay algunas cosas que nos muestran los beneficios que podemos tener en aplicar este tipo de tecnología a las pacientes que han tenido un posparto. Luego también en otras patologías que son mucho más frecuentes y difíciles de tratar, como son, por ejemplo, la dispareunia. En el caso de las pacientes jóvenes, sabemos que es algo muy invalidante, y está muy bueno que haya trabajos que nos aclaren a ver si esto puede ser una herramienta futuro. Y en la microbiota vaginal también un poco está relacionado con esto de cómo hace un beneficio en las pacientes que tienen candidiasis recurrente, pero finalmente saber un poco más de cómo actúa y cómo podemos aplicar este tipo de tratamiento a mejorar nuestra microbiota vaginal. Entonces, estos estudios saldrán pronto, ya los veremos cuando los tengamos disponibles. De cómo funciona, esta es la tecnología en sí, cómo está compuesta, sus elementos.
Tenemos el dispositivo, que es del tamaño de una maleta pequeña, que se puede trasladar, que tiene unas rueditas, y el aerógrafo, que es para la aplicación justamente en la zona de la vulva de la solución de ácido hialurónico, que la tenemos hacia el otro lado, la cánula que nos permite aplicarlo de manera intravaginal, y el tubo que conecta estos elementos a la máquina. Ahora vamos a ver un pequeño video que explica... ¿Por qué no me lo reproducirá? Venga. Sara. CaresFlow, un sistema para el tratamiento de 6 patologías: vestibulitis, atrofia vulvovaginal, candidiasis recurrente, incontinencia urinaria, líquen, ardor ventral. Nuestra terapia se basa en el uso de 2 elementos naturales, oxígeno y ácido hialurónico, que interactúan sinérgicamente para regenerar la mucosa vaginal. Ya desde el primer tratamiento, el paciente refiere los siguientes beneficios, sin dolor: la hidratación inmediata, una sensación de bienestar, se agradece mucho la duración de la terapia y la recuperación inmediata. Como médico puedo afirmar que la terapia es la más económica del mercado, la más higiénica, ya que utiliza materiales desechables. El dispositivo es simple, compacto y se puede utilizar en diferentes lugares. Cada sesión de CaresFlow garantiza la máxima higiene para el médico y el paciente, gracias al uso de consumibles desechables que son fácilmente accesibles gracias al kit específico. Las piezas para la dosificación de la mezcla de oxígeno y ácido hialurónico son el aerógrafo y la cánula Cares. Las piezas han sido diseñadas para permitir el correcto flujo de oxígeno y ácido hialurónico en la mucosa vaginal. La máquina puede ser activada fácilmente por el operador. El aerógrafo entrega la mezcla de oxígeno y ácido hialurónico a menos de 2 milímetros de la vulva para el tratamiento de la mucosa y permite un rápido alivio y mejora del estado patológico desde los primeros tratamientos. La cánula se inserta en la cavidad vaginal. Una vez insertada la cánula, comienza el suministro de oxígeno. El flujo está calibrado para permitir una absorción óptima por la mucosa vaginal. El oxígeno altamente concentrado puede difundirse fácilmente a través de la mucosa vaginal. El operador inserta la solución de ácido hialurónico a través del orificio correspondiente en la cánula y el aerógrafo. La combinación de oxígeno y ácido hialurónico depende de un tipo de hiperfertilizante sobre los fibroblastos. El fibroblasto recupera su eficacia metabólica y volver a producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. La matriz extracelular se restaura, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional, permitiendo recuperar la... Estoy muy satisfecha. Me he beneficiado desde la primera sesión y es absolutamente sin dolor. También lo recomiendo a mis amigas que tienen enfermedad. He retomado mi vida normal con mi marido. Gracias. Y también mi actividad en Gracias. Los resultados: vestibulitis, 79% disminución de la picazón, 79% reducción de lesiones. Candidiasis recurrente, 94% ausencia de candidiasis recurrente después de 3 meses, 83% ausencia de candidiasis recurrente después de 6 meses. Ardor ventral, 82% disminución del ardor. Incontinencia urinaria, 81% reducción de la incontinencia. Atrofia vulvovaginal, 85% disminución del picor, 81% mayor fluidez. Líquen, 83% alivio del dolor, 83% disminución del picor. Un sistema para el tratamiento de 6 patologías:
vestibulitis, atrofia vulvovaginal, candidiasis recurrente, incontinencia urinaria, líquen, ardor ventral. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces, como ya estuvimos hablando un poco de esto, vamos a ver ahora los protocolos de trabajo para la atrofia y para la incontinencia urinaria. Sabemos que la atrofia, esto lo paso rápido porque ya todos conocemos un poco del tema, es una patología, es más que una patología, una condición de la posmenopausia, donde hay cambios que nos llevan a que los tejidos obviamente pierdan su elasticidad, su turgencia, que a su vez haya un cambio en la flora vaginal, lo que nos predispone a cambios de pH, y por ende eso también nos facilita, digamos, que haya algunas otras molestias, síntomas, como ser la picazón, las infecciones recurrentes, y todo esto lo vemos aquí, por ejemplo, en este corte histológico de la mucosa, donde podemos ver el cambio de lo que sería más que, yo diría más que normal, un estadio hormono favorable versus una atrofia vulvovaginal con un estado hormonal desfavorable de estrógenos. Entonces vemos como el epitelio se va adelgazando, se va reduciendo en grosor, y esta capa protectora justamente es la que nos altera los lactobacilos y por ende al final termina generando un aumento del pH vaginal porque los lactobacilos no pueden estar en este ambiente. Con respecto a esto vamos a hablar de este trabajo muy interesante que se hizo. Este trabajo se publicó en enero del año en 2018, creo que se publicó, y es un trabajo que justamente nos propone estudiar cómo responden las pacientes con atrofia vulvovaginal a estos tratamientos combinados de oxígeno y ácido hialurónico. Vemos que la respuesta de las pacientes ha sido totalmente favorable en todos los parámetros que se evaluaban, tanto en el bienestar general como en el ardor, la humedad o el aspecto de humidificación de la mucosa, en el aspecto que tenía ese epitelio y en la elasticidad vaginal. Todos estos pacientes tuvieron una mejoría, pero a su vez más del 40%, o sea, 46% de estas pacientes a su vez tuvieron este beneficio de sentirse mejor durante más de un año. Como claro está que la variación interpersonal existe, tenemos que contemplar de que hay algunas pacientes que puedan tener una especie de pérdida del efecto de este tratamiento después de 6 meses a un año. Entonces siempre conviene hacer una reevaluación. Bien, cuando hablamos de atrofia vulvovaginal, acá podemos ver en todas las variantes que se han evaluado, tanto de sequedad, dispareunia, ardor, elasticidad, la escala vaginal, el índice de salud vaginal o el índice de intensidad del dolor también, todos han tenido una mejoría y estas han sido todas estadísticamente significativas. Eso lo muestra el estudio que presentó aquí en el año 2023. Entonces, tenemos obviamente claras evidencias de que este tratamiento resulta beneficioso para las pacientes. Aquí podemos ver en el examen colposcópico, una colposcopía para evaluar el aspecto de esta mucosa en el exocervix, cómo repercute, y podemos ver una clara mejoría, no está ese aspecto que se hace tan frecuente de ese punteado hemorrágico, que es una mucosa totalmente debilitada, sino que lo vemos con una clara aspecto normal, digamos, un aspecto mucho más saludable, ¿no? Lo mismo en la tinción de Papa Nicolau, podemos ver, este es el efecto sobre todo del ácido hialurónico, que lo podemos ver cómo se observan estas vesículas intracitoplasmáticas de ácido hialurónico en las células. Todo esto, en el seguimiento, las pacientes fueron sometidas de nuevo a colposcopía y tuvieron 8 mejorías que se mantuvieron y 2 que referían un leve aumento en la sequedad después de este tiempo. Por eso decimos, siempre conviene volver a hacer una reevaluación de la paciente al menos a los 6 meses. Esto con respecto, bueno, al estudio que les comentaba antes de supervivientes de cáncer de mama, que se publicó en enero de este año, en el 2025, y es en el Climateric que se publicó, que es de la Sociedad Internacional de Menopausia. Podemos ver
que en el índice de salud vaginal, esto es en función del número de sesiones que se van haciendo, tenemos un cutoff a la sesión tercera, donde podemos evaluar que a partir de ahí la mejoría continúa, pero ya se ha logrado un nivel de un índice de salud vaginal en el cual la paciente se siente totalmente bien y sana y sin molestia. Esto es muy importante. En cuanto a la escala del dolor, vemos que también va mejorando progresivamente a medida que pasan las sesiones. En la sesión 5 es donde se obtienen los mejores resultados, claro está, cuando la paciente ya ha completado su tratamiento. Y otra cosa muy importante para ver el gráfico de abajo, que si lo vemos aquí, en cuanto a la picazón o el ardor, mejora rápidamente ya a la segunda sesión. O sea, luego de 2 sesiones la paciente ya nota un cambio en esta sintomatología que es tan molesta. Y luego las otras que están aquí al costado, que también podemos ver en el índice de función sexual femenina, que no es para nada despreciable porque son todos datos estadísticamente significativos en cuanto a un aumento del deseo, de la excitación, de la lubricación de los orgasmos, de la satisfacción en las relaciones y con respecto al dolor, que se hace más, bueno, más tolerable, ¿no? Más sin dolor. Esto, lo mismo para incontinencia urinaria, podemos ver que hay una leve mejoría después de 3 tratamientos que hayamos realizado a la paciente y finalmente logramos los mejores resultados cuando ya hemos hecho los 5 tratamientos. Con respecto al protocolo de trabajo para la atrofia vulvovaginal y la incontinencia, vamos a utilizar 5 sesiones en total de 20 minutos más o menos cada una, 15 minutos, 20, y esto es importante porque este protocolo lo hace cada 2 semanas, ¿sí? Cada 15 días. Lo primero que vamos a utilizar es la cánula vaginal con oxígeno solo, y luego la cánula con la combinación del oxígeno más la solución de ácido hialurónico. Luego vamos a hablar un poco ahora de vestibulitis y candidiasis. Estos son los hallazgos en cuanto a candidiasis recurrente que sabemos también en cuanto a salud vulvar, salud vaginal, elasticidad de los tejidos. Y mediante este estudio, mediante un hisopo, la paciente podía tomar una muestra para evaluar el pH vaginal. El pH vaginal nos condiciona directamente cómo va a ser la flora vaginal de esa paciente, entonces sabemos que es muy importante mantener un pH, sobre todo en la posmenopáusica, con estos cambios que ocurren normalmente en la menopausia, que ese pH esté normal nos permite una mayor flora de lactobacilos que nos van a generar, obviamente, una flora saludable que va a evitar que otros patógenos colonicen o que va a evitar, en todo caso, infecciones. Luego tenemos la evaluación de las recidivas, de cuántas pacientes se vuelven a infectar o a tener sintomatología de una candidiasis, y vemos los resultados son realmente muy, muy llamativos en cuanto a lo bueno que son. Tenemos una reducción de recaídas hasta un 82% en el tiempo de un año, de 12 meses. Es notable la mejoría de las pacientes y sobre todo que son pacientes, como hablábamos antes, muy policonsultadoras, que van de un médico a otro porque ninguno le termina y cada uno va dando su tratamiento, entonces luego la paciente acumula miles de tratamientos que ninguno funcionó. Pues bueno, si les llega a una paciente de estas, saben que tienen una herramienta más para tratar. Cuando hablamos de vestibulitis y hablamos de dolor, esto también es muy importante porque la paciente tiene una reducción en su calidad de vida muy significativa y pueden ser incluso pacientes jóvenes, no siempre está asociado al tema de la sequedad y de la menopausia, o sea, la vestibulitis puede ocurrir en pacientes jóvenes tranquilamente, y estas son las mejoras que hemos notado con el tratamiento de Cares Flow. Vemos que prácticamente todo, tanto el ardor, la picazón, el dolor, la dispareunia, la sequedad, todos los parámetros mejoraron y todos de manera significativa. Entonces tenemos más que evidencia de que esto funciona.
El protocolo para candidiasis y vestibulitis es ligeramente diferente que el que habíamos visto antes. Estas son sesiones semanales que vamos a hacer, 5 tratamientos, una vez por semana, y vamos a hacer una primera fase con el aerógrafo, con ácido hialurónico y oxígeno, una segunda fase donde solo vamos a aplicar con cánula el oxígeno en vagina, y por último, combinación de ácido hialurónico y oxígeno con la cánula en vagina. Esto, lógicamente, dura, como verán, la sesión 20 minutos. Algo que vamos a comentar luego en todo caso es la favorable respuesta que hemos tenido nosotros con las pacientes que hemos tratado hasta ahora, por lo agradable, si se quiere, que resulta un tratamiento donde la paciente se va a la casa sin ninguna molestia y es totalmente, es muy bien aceptado. En cuanto al ardor uretral, este síndrome de ardor uretral o dolor también está así muy asociado a el síndrome genitourinario de la menopausia. Vemos aquí que también hemos encontrado una reducción significativa del dolor en la escala análoga del dolor, una disminución del dolor que fue estadísticamente significativa, y obviamente en el cuestionario vemos que también la paciente refiere una notable disminución y mejora de los síntomas urinarios relacionados a toda la patología, pero en particular a las relaciones sexuales también. El protocolo de trabajo del síndrome de dolor uretral es 6 en vez de 5, y tenemos el tratamiento durante, cada tratamiento se hace completamente en vulva con el aerógrafo, con la combinación con ácido hialurónico más oxígeno, y hacemos la totalidad del frasco. Bien, en las otras lo vamos a ir obviamente separando. Cuando hacemos aerógrafo hacemos 3 mililitros, que esto es algo que no lo había dicho, y luego el resto. Y en este hacemos todo el ácido hialurónico en el aerógrafo durante las sesiones semanales, y luego vamos a hacer 2 tratamientos más cada 2 semanas, ¿sí? Por último, el líquen. El líquen también es otra de las consultas que tenemos, que son esas pacientes que lamentablemente a veces no está, o sea, son esos casos difíciles, ¿no? Que nos llegan pacientes que vienen o con un diagnóstico certero o también tratadas por un montón de otros médicos y otros colegas que han intentado mejorar y que no se ha podido. Entonces la paciente nos encontramos con esto de que, bueno, ¿y ahora qué le doy que ya no le hayan dado? La opción es CaresFlow. Este estudio lo hizo la doctora, no recuerdo ahora su nombre, pero la doctora que lo hizo trabaja con el suelo pélvico, es una especialista que trabaja con suelo pélvico, y vemos en esto no solo la mejoría de los síntomas, que recordemos, el líquen es una patología crónica, ¿no? Es autoinmune y es crónica. Es decir, no le vamos a curar el líquen, y eso también es importante que se lo digamos. Yo no te voy a curar, no es que el líquen haces esto y va a desaparecer, pero con esto vamos así, evidentemente, poder controlar los síntomas que da el líquen y tener al menos un tiempo de pausa de esos síntomas. Entonces va a tener una mejor calidad de vida, y lo más notable de estos cuadros, además de que la reducción del dolor es estadísticamente significativa, la quemazón, el picor, es que tenemos ausencia de lesiones. Vemos que el 100% de las pacientes a la quinta sesión, digamos, cuando ya han terminado sus 5 sesiones, tienen ausencia de lesiones en vulva y vagina, que es lo que nos da justamente el éxito terapéutico, ¿bien? El líquen, el protocolo es combinar un poco en vulva y un poco en vagina. Con el aerógrafo hacemos 10 minutos de ácido hialurónico y oxígeno, que son 3 mililitros de la solución, y luego hacemos 5 minutos del resto, que son 12 mililitros del ácido hialurónico a través de la cánula en vagina. Esto se hace durante 5 semanas y 1 por semana. Estos resultados ya los habíamos comentado y están en el video que vimos anteriormente, que tenemos ventajas notables de ausencia de
síntomas, por ejemplo, en candidiasis recurrente y ausencia de recurrencia durante 6 meses y 1 año, hasta un 82% en 1 año. El líquen, un alivio de los síntomas hasta un 83%, la reducción de la incontinencia, 81%, tenemos en atrofia vulvovaginal 85% de disminución de ardor y aumento de la humidificación de la vagina en un 81%. Perdón. Estos son los resultados que realmente tenemos que guardar para decir esto vale la pena intentarlo. Y esto es lo que le decía antes yo con respecto a cuáles son los beneficios de este tratamiento. Que la paciente no recibe dolor en ningún momento del tratamiento, es seguro, es agradable en cuanto a que no va a notar ninguna molestia, no tiene ningún efecto secundario, no tiene riesgos ni para el profesional ni para la paciente, es repetible las veces que haga falta según la evolución de cada paciente, es rentable porque comparado con otros tratamientos es mucho más económico, entonces realmente es algo para considerar. Con respecto a los nuevos estudios, ¿qué podemos decir? Tenemos uno que está llevándose a cabo, que fue presentado preliminarmente en el Congreso de Londres de diciembre del 23, en el cual decimos, la dispareunia puede cambiar significativamente la calidad de vida de una paciente, ¿sí? Entonces, el dolor lo tenemos que mejorar. Tenemos algunos tratamientos que ya estaban probados para esto y otros que son nuevos, como este de ácido hialurónico y oxígeno. Probemos con lo nuevo y veamos si tenemos una herramienta nueva para estas pacientes para mejorar su calidad de vida. Esto comparado, CaresFlow comparado con la radiofrecuencia, como podemos ver en las barras azules, hay una mejoría post-tratamiento que es muy notable, ¿bien? En cuanto al índice de salud vaginal, esto también comparado radiofrecuencia, todas las pacientes mejoraron en su puntuación de la escala de salud vaginal y en un 65% desaparecieron los síntomas, comparado con la radiofrecuencia, que los índices son mucho menores, ¿verdad? Luego aquí podemos ver que esto también para la vestibulitis, comparado sobre dispareunia del vestíbulo, cómo los síntomas han mejorado. Esto me interesa particularmente que lo veamos porque es algo que muchos de los que hemos hecho obstetricia muchos años lo vemos con frecuencia. La paciente después de un parto tenemos muchísimos cambios y muchísimas alteraciones, dentro de las cuales están todas estas que pongo aquí, la laxitud, el descenso, el prolapso, la incontinencia, la inflamación, el dolor, y todo esto lo podemos mejorar. Acá podemos ver cómo está este descenso y apertura del orificio uretral externo, y cómo vemos áreas de cicatrización que han quedado un poco patológicas ahí. El enrojecimiento de la mucosa, el descenso del trígono, también lo podemos ver en estas imágenes. Y la propuesta justamente es esta. Vemos que en esto sí que ha habido un cambio, porque en estos casos las sesiones serán de 4 por semana. Se plantea que las mujeres que han tenido parto vaginal puedan tener su tratamiento aproximadamente entre 1 y 5 meses ocurrido el parto, ¿sí? Y en este tratamiento haríamos 5 minutos de oxígeno más ácido hialurónico con el aerógrafo, más 10 minutos de oxígeno solo en vagina con la cánula y 5 minutos de nuevo con cánula, pero con ácido hialurónico junto con el oxígeno. ¿Bien? Además del tratamiento de CaresFlow, en este trabajo los colegas habían recomendado algunos tratamientos manipulativos para relajar ese hipertono perineal, ejercicios de activación del suelo pélvico y tratamiento para cicatrices y autotratamiento de cicatrices en casa. Pero en general vamos viendo que todos, al igual que todo lo que hemos mostrado hasta ahora, ha resultado beneficioso. Los episodios
tanto ha corregido los descensos, prolapso, laxitud, el enrojecimiento de la mucosa, los episodios de incontinencia y en general el bienestar general de la paciente, todos han resultado con datos que sobre todo para el enrojecimiento de la mucosa, la laxitud vulvar, el descenso del trígono y el prolapso han sido estadísticamente significativos. Lo mismo pasó con la dispareunia, el ardor, la inflamación de la cicatriz y el dolor de la cicatriz. Esto es algo muy importante porque sabemos también que muchas veces la dispareunia viene asociada a una mala cicatriz, que ya sea por motivos intrínsecos de la cicatrización de la paciente o extrínsecos de la práctica médica que se hizo, es decir, iatrogénica. Vemos pacientes con dolor en la cicatriz de la episiotomía que no les permite tener relaciones sexuales con penetración. Aquí un último comentario con la comparación que podemos hacer de cómo esto se compara con las tecnologías que ya están disponibles para algunas patologías. Para algunas, por ejemplo, el láser para la vestibulitis está disponible, sí, pero sabemos que el láser tiene restricciones en el post-tratamiento, tiene sus indicaciones, tiene necesariamente hacer un descanso post-tratamiento y también obviamente el precio, ¿no? Los dispositivos son carísimos, para comprar un láser carísimo, y para la paciente para afrontar ese gasto también de la sesión. Y así vamos viendo que, por ejemplo, el picor uretral o la recurrencia en las candidiasis no las estábamos pudiendo tratar con láser, no las estábamos pudiendo tratar con radiofrecuencia, y sí encontramos en CaresFlow una alternativa, como dijimos, es totalmente inocua y no es para nada invasiva y es muy, muy eficaz. Entonces, finalmente, la incontinencia, el líquen y la atrofia, que ya también existían en estos otros tratamientos, pero, como sabemos, tiene la ventaja de que el CaresFlow no tiene preparación, no tiene indicaciones ni pre ni post tratamiento, no hay que hacer descanso, la señora puede salir de la consulta, ir a su casa, hacer vida normal, ir al trabajo, lo que sea, y la practicidad de tener este material desechable de un solo uso, que también nos permite mayor seguridad en cuanto a la higiene a nosotros los profesionales, pero también hacer mucho más ágil y más cómoda la consulta, de no tener que esterilizar material, ni estar con estos temas que por ahí llevan mucho tiempo y costo también. Entonces, finalmente han conocido lo que es CaresFlow. Les dejo un comentario con respecto a la experiencia que hemos tenido nosotros, que me interesa que, bueno, que eventualmente lo sepan, que hemos trabajado con esta tecnología los últimos 8 meses, hemos tratado más de 12 pacientes, porque hay 2 que todavía están en tratamiento y que no han terminado sus ciclos, pero dentro de las patologías que hemos tratado hemos tenido unas respuestas maravillosas de las pacientes, de lo bien que se sintieron haciéndolo y lo bien que se sintieron posterior al tratamiento. Tenemos una paciente con candidiasis crónica que venía consultándonos todos los meses por candidiasis, que afortunadamente no la vemos desde noviembre, porque está totalmente asintomática desde noviembre hasta ahora, son más de 6 meses ya que lleva sin recurrencia. Tenemos una paciente que tenía un síndrome de ardor uretral muy marcado, con politratamientos también, porque se confundía de que era una infección urinaria, le daban muchos antibióticos y finalmente no era eso lo que ella tenía, y respondió al tratamiento con CaresFlow y no ha tenido más síntomas desde ese momento hasta ahora, que ella también terminó su tratamiento el año pasado por noviembre o así. Y luego tenemos una paciente con líquen que también va notando su mejoría, aunque no ha terminado su tratamiento, y estamos esperando que lo termine para luego ver si podemos publicar estos casos que han sido realmente muy positivos. La experiencia ha sido muy buena, así que, bueno, si tienen dudas, igual los escucho para cualquier cosa que podamos comentar. Muchas gracias, doctora. Gracias por la explicación y por la presentación, porque ha sido muy interesante y exhaustiva. Si alguien tiene alguna pregunta o queréis hacer
algunas preguntas a mí o a la doctora, podéis tranquilamente, podéis escribirlas también si no queréis hablar en la chat. Y, gracias, veo la doctora que contesta. Sí, la doctora que dice excelentes resultados, la Amarilis Mon, gracias. Sí, la doctora también está empezando a utilizar el CaresFlow y veramente muchas gracias a Carolina y me alegro mucho que la experiencia de la doctora Rigotti ha podido, ¿no?, portar, no sé, valor a nuestro trabajo también, a esta herramienta, este sistema terapéutico que es natural, totalmente natural, que no tiene contraindicaciones y es una revolución, ¿no?, en la cura de muchas, en el tratamiento de muchas patologías. Exacto. Bueno, aquí justamente que la doctora me comenta de si tenemos experiencia con líquen, al momento actual tenemos, bueno, 2 pacientes que fueron tratadas con líquen. Una de ellas no ha terminado todavía su tratamiento, está en la 3ª sesión, aunque ya me comenta que viene notando la mejoría, sobre todo ella tenía lesiones con mucho prurito vulvar y es notable, me refiere que desde que empezó a la 2ª sesión ya notó la disminución del síntoma. Y tenemos sí otra paciente que también tenía lesiones visibles de líquen que han revertido, las lesiones ya no son visibles y la paciente se encuentra de momento asintomática. Tenemos obviamente que esperar, porque esto del líquen, como bien sabemos, ¿no? Esta paciente terminó su tratamiento hace poco, tenemos que esperar todavía a ver cómo continúa, pero de primer momento la primera respuesta fue muy favorable. Sí, 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 porque lo que hace, sobre todo el CaresFlow por el líquen, mejorar las que son las heridas, ¿no? Propio que el líquen, el estudio de antes. Una vulva y una vagina libre de lesión y sobre Sí. todo el alivio sintomático, que eso sí se ve más rápido de los síntomas que son asociados a cuando hay prurito, picor o ardor. Ese es el Sí, síntoma que la revierte. sí, la estadística era del estudio de la doctora Elena Bertozzi, que allí, ¿no?, explicaba muy bien cómo las lesiones iban desapareciendo, ¿no?, después del tratamiento con CaresFlow. Bien, y nada, es muy, para nosotros muy importante, ¿no?, que se puedas conocer y que los médicos y también las pacientes lo vayan conociendo. Y Sí, como hice hincapié antes, también creo que hay casos que son muy, bueno, como que esto podría casi decirse que aplica para cualquier cosa, no me refiero a cualquier patología, sino a cualquier, ¿no?, situación, a cualquier caso, a cualquier paciente, porque no tiene prácticamente contraindicaciones, pero haciendo foco en la necesidad de encontrar una herramienta que nos permita mejorar la calidad, sobre todo, de la salud vulvovaginal de las pacientes que han atravesado un cáncer de mama. Esto está visto también de que la mejoría, que esto no lo dije antes, pero es mayor el beneficio y la mejoría es más acentuada en pacientes que han recibido tratamiento, porque tenemos que tener en cuenta de que además el cáncer de mama no solo trae la atrofia y el síndrome urogenital de la menopausia, asociado a que se ha quitado, por ejemplo, el ovario también, porque esto es algo que se hace frecuentemente cuando tenemos una paciente con cáncer de mama, a veces también se hace la oforectomía y la paciente queda en menopausia, o por la medicación. Y con el tamoxifeno, eso es lo que le iba a decir, en comparación, el tamoxifeno tiene una menor tasa de respuesta. O sea, las pacientes que están con tamoxifeno responden un poquito menos que las que han tenido inhibidores de la aromatasa, ¿no? Pero bueno, esto igual todas las pacientes se han beneficiado con algún grado de mejoría de su sintomatología. Sí, y sobre todo la vida sexual, ¿no? Eso es muy importante porque a veces estas son pacientes muy jóvenes que sufren estas enfermedades Eso también lo tenemos que contemplar, de que cada vez, no solo que hay casos jóvenes de cáncer de mama, sino que también la expectativa de vida de estas pacientes con claro. las tecnologías que tenemos hoy para operar tumores muy pequeños
con las tecnologías que hay de quimioterapia súper buenas, tenemos una sobrevida de cáncer de mama mucho mayor que la que teníamos hace 20 años atrás. Claro. Esas pacientes que tuvieron su cáncer a los 50 van a llegar a los 70, a los 75, a los 80. Y entonces esa vulva, todos estos años, va a tener que tener algo para justamente que la señora tenga una buena calidad de vida, ¿no? No Sí, solo sí, la sí, vida, sí. sino la vida en general. Vale, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. No sean tímidos. Si tenéis alguna, queréis preguntar alguna cosita más. Parece que no. Vale, si queréis, pero si tenéis otras preguntas, igualmente podéis escribirme a mí, llamarme o también a vuestro agente, ¿no?, comercial de referencia en toda España. Y yo agradezco muchísimo la doctora por su presentación y también os agradezco vuestra participación y espero que nos vemos pronto en el próximo webinar de CaresFlow. Muchas gracias a todos y que tengáis unas buenas noches. Adiós, Gracias. Silvia, gracias a todos. Adiós. Gracias. Cualquier duda la pueden Gracias. contactar a Silvia. Sí, gracias.